Bueno, de verdad que estoy muy contento. Les agradezco todo el esfuerzo que hicieron. Estuvimos trabajando hasta tarde en la noche y de verdad que me lleno de gozo al verles a cada uno de ustedes. No podemos salir de aquí sin antes poder escuchar la palabra del Señor, sin antes poder meditar bíblicamente en lo que yo creo que es oportuno que nosotros reflexionemos. Y el título que hoy quiero compartir con ustedes en esta noche es ¿por qué celebras la Navidad? ¿Por qué hoy quizás muchos de ustedes están esperando en su casa un pavito, unas costillas, no sé cuántas cosas quizás algunos de ustedes tienen ya preparado, pero muchos hoy celebran la Navidad y no saben cuál es el sentido de la Navidad? Tristemente, muchos no le dan el sentido propio y verdadero que este acontecimiento encierra y por el cual fue introducido en el mundo. Sabemos que Cristo nació, pero ¿por qué y para qué Cristo nació? De manera que si hay una palabra que distinga o que se distingue más que otra, es la palabra Navidad, es la palabra nacimiento. Y es uno de los eventos más populares de la historia. De hecho, muchos lo celebran, no hay que ser creyente, no hay que nacer de nuevo, no hay que ser miembro de una iglesia para disfrutar de ese gran evento. Cantamos acá, el mundo paz, nació Jesús, nació nuestro Rey. Y todos coreamos prácticamente la realidad que esto encierra. Yo creo que en realidad podrá ser muy interesante para usted cantar este himno, quizás gozarse con esta maravillosa obra de teatro titulada El Rey ya nació. Sin embargo, la Navidad encierra un gozo indescriptible. Si lo miramos desde la perspectiva bíblica, encierra una realidad vivida en nuestras vidas. Cuando celebramos la Navidad como iglesia, nosotros no solamente estamos celebrando un acontecimiento que ocurrió un día en Belén, sino estamos celebrando algo eterno. Y eso es lo que el apóstol Juan nos describe en su primera carta, en el capítulo número 1, versos del 1 al 4. Y miren cómo Juan le da un entorno eterno al verbo, a este niño que un día nació. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. De manera que este pasaje está relacionado prácticamente con el prólogo del mismo evangelio de este apóstol, del evangelio de Juan, en los primeros 18 versículos del evangelio. Antes que todo fuese creado, ya el verbo existía, y que a su vez también está relacionado con Génesis capítulo número 1, verso número 1, en cuanto a la creación de la materia. Por lo tanto, el énfasis está en dos puntos esenciales: la humanidad de Cristo, y lo vemos en los participios relacionados con los sentidos humanos, vista, oído y tacto, pero también está relacionado con la parte humana y material, y como resultado de esa parte humana y material surgen títulos dados a Jesús: la palabra de vida y su Hijo Jesucristo. También podemos ver aquí la deidad de Jesús de Nazaret en cuanto a la preexistencia y la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este gozo y esta alegría que debemos disfrutar, ¿a qué está condicionado? Está condicionado a dos puntos esenciales. Número uno, está condicionado a la palabra de vida, según Juan nos lo describe.
Una de las cosas que da alegría y una base firme, robusta de nuestra fe es la naturaleza de que un niño nació y cuyo nacimiento está descrito en esa misma palabra de vida. Juan en nuestro texto llama a Jesús el verbo. Y la palabra verbo acá es logos, que es un mensaje o una comunicación por lo general hablada. Y ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que nosotros podemos decir que hoy disfrutamos de ese logo. Estamos leyendo ese mensaje prácticamente hoy acá. Y es uno de los medios por los cuales llegó a nosotros ese mensaje, ese verbo. Hoy disfrutamos una historia bíblica, pero que es verdadera. El verbo se hizo carne. Miren cómo Juan lo describe, pero en este caso en la NTV. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y le tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es esa Biblia que contiene los 66 libros que hoy la iglesia disfruta. Él es esa palabra escrita, ese logos hecho carne. Por lo tanto, está condicionado su nacimiento a la palabra del Señor. En realidad, el nacimiento de Jesús es lo único que verdaderamente puede ayudarnos a darle sentido a este mundo y a esta vida en general. Cuando miramos bien al mundo, yo creo que estamos conscientes que hay algo que muchas personas no le dan un sentido propicio de esta realidad. Vemos cómo las personas andan de aquí para allá sin sentido. Otros buscando quizás una solución a sus muchos problemas. Otros escondiéndose en la droga. Otros escondiéndose quizás en el resentimiento y en la falta de perdón. Pero nuestro gozo consiste en que vamos a entender por medio de la palabra del Señor cuál fue el motivo por el cual Él vino a este mundo. El niño no fue a una cruz hecho niño. El niño no predicó siendo niño. El niño no dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace siendo niño. Él murió siendo un adulto. Él murió por ti. Así que no podemos pensar jamás que tendremos gozo sin saber dónde encontrar ese gozo. Y ese gozo donde único lo vamos a encontrar es en la palabra del Señor. El gozo de lo que significa la Navidad está condicionado al entendimiento que nosotros vamos teniendo paulatinamente de la palabra del Señor. Y esta es una gran verdad que la dice el mismo Jesús en Lucas 6, 46 al 48. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué lo haces y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. La palabra no solo nos produce gozo, la palabra nos producirá ser inamovibles cuando lleguen las tempestades de la vida. Es allí donde se va a originar el gozo inefable e indescriptible que a veces los cristianos tenemos, que no hay explicación para ello. Tienes una enfermedad y estás contento, pero ¿cómo es eso? Te sacaron del trabajo, estás feliz, pero ¿cómo es eso? Es un gozo que es totalmente indescriptible. Así que nuestro gozo de la Navidad será el resultado de entender, aplicar, vivir, creer y proclamar la palabra del Señor. Es la palabra de vida, es el mensaje que hemos recibido que nos producirá gozo, pero que ese gozo también contagiará a otros que necesitan también el gozo. El gozo de la Navidad, por lo tanto, tiene una base
firme en la naturaleza de ese niño, cuyo niño fue a la cruz cuando estuvo adulto y cumplió su ministerio aquí en la tierra. Entonces, este gozo y esta alegría que debemos disfrutar, ¿a qué está condicionado? A la palabra de vida, y número 2, está condicionado a su Hijo. Está condicionado a su Hijo. No podemos separar el gozo de la palabra del Señor. Pero tampoco podemos separar el gozo sin saber quién es ese niño. No podemos celebrar la Navidad sin saber el propósito de la Navidad. Por ejemplo, acá en Guayaquil se celebra el carnaval. Y todos saben que en el carnaval se va a rociar espuma. Si no hay espuma en el carnaval guayaquileño, pues no hay carnaval. ¿Ok? Pero también se celebra la independencia de Guayaquil. Disfrutamos en el año 1820 que ya Guayaquil se independizó. Y es un honor para cada guayaquileño cuando llega a esa fecha celebrar su independencia. Cada celebración tiene una connotación histórica que no puede separarse. Celebramos lo que aconteció. Sin embargo, en cuanto a la Navidad, nosotros tenemos que tener el mismo entendimiento de las otras fiestas. Cada festividad tiene sus causas y sus motivos. Así nos pasa con la Navidad. Miren lo que Juan, en la NTV, en los versos 3 y 4 de su primera carta, en el capítulo número 1, lo describe la NTV de una mejor forma. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Juan, junto con los demás discípulos, disfrutaron de esa alegría. Juan dice que lo que ellos vieron, tocaron, palparon, se manifestó. Y ellos dicen en su carta, o él dice en su carta, que ese gozo fue indescriptible. Juan nos dice que nosotros también quisiéramos anhelar esa alegría, pero que no puede estar separada de una comunión íntima con el Padre. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el verso número 4, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Cuando creemos esto y todas las demás promesas que nos da la Biblia, entonces tenemos la verdadera alegría. No únicamente en la época de Navidad. En nuestro gozo no puede estar condicionado a una fecha. Nuestro gozo debe estar condicionado a los 365 días del año. Es durante toda una vida, aún en la muerte, porque ese niño murió. Miren, el único niño que ha venido a este mundo sabiendo su propósito y sabiendo cómo iba a morir se llama Jesucristo. Tú y yo ni siquiera sabemos cómo vamos a partir de este mundo. Nuestros padres nos pusieron nombre, pero el nombre de ese niño ni se lo puso María ni se lo puso José. ¿Se dan cuenta que es un niño totalmente diferente? No hay igualdad. Lo que estamos celebrando acá es el nacimiento de un redentor, pero también de un juez. De uno que cargó el pecado sobre sí y el Padre se apartó de él por la iniquidad que estaba clavando en la cruz. Ese niño no es cualquier niño. El nacimiento que tú y yo hoy celebramos no es cualquier nacimiento. Los ángeles le adoraron, los magos le buscaron. La iglesia se sostiene por el nacimiento de ese niño.
Un día ese niño vendrá a juzgar el mundo, pero ya no vendrá como un niño, sino que vendrá como un juez. Ya no vendrá a morir en una cruz, sino vendrá a juzgar al mundo. Ese niño es Dios. Miren cómo Juan, en el capítulo 4, verso número 9, lo describe. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El Hijo de Dios es la prueba visible del amor de Dios hacia su pueblo. Lo envió para que vivamos por medio de Él. Por lo tanto, Juan escribe, de este modo fue que Dios demostró su amor. Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Así que nuestra vida no estará condicionada a lo que nosotros entendemos que debemos vivir. En nuestra vida tampoco puede estar condicionada a lo que nosotros pensamos que es la vida. Nuestra vida, según las Escrituras, según ese logos, está condicionado a lo que Él hizo. Nuestra vida debe estar condicionada a la nueva naturaleza que Cristo nos ofrece. Es una vida de obediencia a su palabra. Es una vida de proclamación del evangelio a los perdidos. Es una vida guiada por su Espíritu Santo. Es una vida de santificación preparada para el encuentro final de aquel que nació y fue a la cruz y vendrá por segunda vez. Henry Alford dijo lo siguiente: que comas tu carne con alegría y sencillez de corazón, como familia, con tus amigos, celebrando la Navidad como debe ser celebrada, con gratitud santa por el perdón de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y nos ha dado la promesa de este mundo y del venidero. Que alabes a Dios acá con tus labios y en el mundo afuera con tu vida. Que recibas el favor de la gente al ser fuente y dispensario de bien, tanto espiritual como temporal. Mis amados, los motivos por los cuales nosotros celebramos la Navidad deben diferir totalmente de los motivos falsos que el mundo tiene y que el mundo nos presenta. Para nosotros los cristianos, la Navidad es más que un rico pavo en familia, aunque es bueno. Es más que una caja de regalos. Es más que una canasta de regalos. Es más que regalar una nueva prenda de vestir. Quiero darte 3 causas por las cuales hoy nosotros debemos celebrar la Navidad. Número 1, porque tenemos la palabra de Dios que nos conduce a vivir en santidad y nos guía a llevar una vida en obediencia. Ese es el primer motivo. Es allí en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar el propósito, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Número 2, porque entendemos que nuestros pecados Jesucristo los cargó sobre su vida y pagó la deuda que teníamos con Dios en la cruz del Calvario. Allí fueron crucificados nuestros pecados. Ese niño había venido con un propósito específico. Ese niño se desarrolló con un propósito específico. Ese niño murió con un propósito específico. Jesucristo resucitó con un propósito específico. Pero número 3, porque al creer, ver y palpar, estamos seguros en Dios que tenemos vida eterna y no iremos a condenación eterna. Hoy quizás has venido a nuestra iglesia a ver una obra de teatro y estamos muy contentos que hayas tomado esta decisión.
Pero Cristo no solamente está encerrado en una obra de teatro. Cristo es mucho más que lo que nosotros hoy hicimos acá. Él lo llena todo en todo. Él es el ser que más tú necesitas en estos momentos. Él trasciende el espacio porque es eterno. No tiene fin, no tiene principios. Un día vendrá por segunda vez. No a nacer, sino a juzgar. Y su juicio es justo. Mi pregunta es, ¿qué esperas para rendirte a Jesús? Y que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Y que la palabra de Dios pueda conducir tu vida desde ahora hasta la eternidad. Medita en esto. Piensa en esto. Reflexiona y recapacita. Porque para nosotros el gozo está condicionado a lo que hizo Jesús. Celebramos el nacimiento de ese Redentor que un día vendrá por segunda vez. No a pedirnos que nos arrepintamos de nuestros pecados, sino va a venir por segunda vez y última a juzgar a cada persona conforme a las obras que hizo aquí en la tierra. Padre, gracias te doy por este maravilloso tiempo. Gracias, Dios, por disfrutar de la obra de teatro, de tu palabra, de las alabanzas. Gracias por cada una de las personas que hoy sacó su tiempo para venir acá a nuestra iglesia a compartir con nosotros. Bendícelo, Señor. Que tú seas no solamente el rey de palabras, sino que tú seas el rey de nuestros corazones. Señor, gracias te damos porque sin ese nacimiento estuviésemos perdidos. Gracias te damos porque naciste con un propósito y el propósito fue de morir en una cruz a favor nuestro. Ayúdanos a verte tal como tú eres. Guíanos en obediencia y en humildad. En el nombre de Jesús. Amén.